contest is scheduled for one fall and is for the undisputed WWE Universal Championship. Y bueno, ¿por qué no continuar con este pedazo de combate? Pues sí, la pesadilla americana después de vencer a Solo Sikoa en SummerSlam y bueno, sorprenderse con el regreso del jefe tribal. Ahora necesitaba un nuevo aire, un nuevo rival. Y bueno, teniendo en cuenta de que no quería luchar contra alguien que no se lo mereciera, decidió darle la oportunidad a Kevin Owens. Sí, a ver, técnicamente los dos son amigos, ¿no? Porque bueno, han estado batallando contra el linaje, pues se han llevado bien y toda la cuestión. Este combate en principio solamente es para darle la oportunidad a alguien nuevo y darle la oportunidad a alguien como Kevin Owens, ¿no? Que no la ha tenido pues, desde hace un buen rato. Son amigos. Eso va a durar muy poco, ustedes lo saben perfectamente, y más con el historial de Kevin Owens y sus amistades. Porque sí, o sea, Kevin Owens no es como que muy especialista en quedarse con sus amigos. Y yo creo que con Cody Rhodes no va a ser la excepción. Pero bueno, aquí tenemos la entrada de la pesadilla americana, Cody Rhodes. Y bueno, pues... A ver, yo no sé qué les esté pareciendo el reinado de Cody Rhodes hasta la actualidad, pero bajo mi opinión no está siendo tan malo. A ver, quieras o no, Cody Rhodes está actuando como babyface, o sea, tiene que hacerlo y obviamente tiene que ponerse en una posición de que es prácticamente invencible, porque bueno, venció a Roman Reigns, que era prácticamente invencible, ¿no? Así que pues creo que su reinado está siendo correcto. Además está muy over con la fanaticada. O sea, aunque todo el mundo en la comunidad hispana, más que todo, diga que Cody Rhodes está sobrevalorado, que está que no es un campeón como lo fue Roman Reigns, está haciendo lo que puede y está haciendo bastante bien su trabajo, porque si no, definitivamente no lo tendrían como campeón. Va a durar como campeón muy probablemente hasta el otro WrestleMania, muy probablemente. No lo veo perdiendo el título pronto. Y eso, o sea, no está dando un mal reinado. Los combates que está dando son muy buenos, las defensas que ha tenido. Así que yo creo que por ese lado su reinado ha pues brillado dentro de lo que cabe por eso, ¿no? No tanto por las rivalidades, sino por sus combates, que han sido bastante buenos. Y bueno, ahora sí vamos con la presentación oficial por el campeonato. Introducing the challenger from Maryville, Quebec, Canada, weighing in at 266 pounds, Kevin Owens! Y ahora aquí tenemos a Kevin Owens. And his opponent from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, he is the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes! Y por cierto, algo que quería comentar es que por fin WWE por fin 2K se dignó a arreglar el tema de las placas laterales del título de Cody Rhodes. Por fin ya traen el logotipo de él, porque hasta hace unos meses, hasta hace unas actualizaciones atrás, todavía no lo habían arreglado. Pero bueno, ya lo arreglaron, así que very good. Y bueno, ahora sí, el tiempo de hablar se ha terminado y se viene el combate entre Kevin Owens y Cody Rhodes. Por cierto, no sé por qué este modelo en esta, ¿cómo se llama? En esta creación le dejaron el cinturón, pero bueno. Vamos a ver qué tal va a estar el combate. Muy probablemente va a ser muy bueno, así que de eso sinceramente no va a haber ningún tipo de duda. Y Cody Rhodes que manda a Kevin Owens contra el esquinero. Bueno, no sé qué acabo de hacer. Y bueno, pues aunque son amigos de momento, yo creo que la intención de hacer este combate es la de siempre. O sea, hace que Kevin Owens traicione a su rival al final del combate, que es lo que
me espero sinceramente, con lo cual no veo mucho futuro a esto. Y probablemente se saque una rivalidad bastante interesante, teniendo en cuenta que obviamente de momento el linaje y Cody Rhodes no deberían cruzar sus caminos, ¿no? Y bueno, empezaba la ofensiva Kevin Owens. Y ahora se viene este ¿Qué puta se está pasando en el pantalón de Kevin Owens? Y tremendo tornado DDT. ¿Qué está pasando en el pantalón de Kevin Owens? Super kick. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no lo había visto. No creo que en el atuendo de la vida real de Kevin Owens sea así, la verdad. ¡Ojo! La va a ser espectacular Kevin Owens. Ya la acabo de failear, por cierto. Y tremendo topetazo suicida para la pesadilla americana. Y ahora impacto contra la barrera de protección para Cody. Y de hecho, hay que comentar lo que ha sucedido con estos dos en los últimos SmackDowns. En los últimos dos SmackDowns, pero ojo que viene Kevin Owens aéreamente. En los últimos dos SmackDowns, como que Kevin Owens ha mostrado una actitud bastante extraña a comparación de lo que estaba haciendo antes. Y como que Cody Rhodes está empezando a notar que las cosas con Kevin Owens, no sé, andan un poco raras desde que le dio la oportunidad. Porque obviamente, pues, no iba a desaprovechar esta oportunidad Kevin Owens, ¿verdad? Pero como que su actitud ha cambiado un poquito a como estaban antes. Así que probablemente ya se está oliendo algo Cody Rhodes, de que pues tal vez no tomó una muy buena decisión al tener de rival a Kevin Owens. Patada en la zona media para Cody. Y ahora va a buscar... ¡Uy! Tremendo el impacto en la nuca de la pesadilla americana. Y sangre para Cody. Bueno, intentaba un suplex Cody Rhodes. El que lo termina haciendo es Kevin Owens. Y ojo, que va a buscar plancha zapito que no llega por parte de Kevin Owens. Y super kick. Impacto del codo de Cody en la cabeza de KO. Y ahora va a buscar altura la pesadilla americana. Tremendo moonsault. Y va a buscar de una vez el conteo. 1, 2. Y el conteo que llega solamente a 2. Y tremenda sillita eléctrica. Patada a la media. Stoner de la nada. Peligro para el reinado de Cody Rhodes. 1, 2. Y se sale la pesadilla americana. Y dobles patadas para Kevin Owens. Y se empieza a burlar la pesadilla americana. Y ojo que Cody Rhodes está cargando a Kevin Owens. Y bombazo contra el filo del ring. Y lo arrebata con otro impacto contra el apron. Y el conteo que ya va por 6. Y Cody Carter. Y topetazo suicida hacia las afueras del ring. Y tremendo el moonsault hacia las afueras del ring. Y tremendo el suplex por parte de la pesadilla americana. Y el antebrazo le llega para hacerle una brecha de sangre a KO. Patada en la zona media. Ojo, esto es peligroso. Lo va a hacer. Uf, qué impacto en las afueras. Y bueno, intentaba una patada, no llega. Y lo agarra Cody Rhodes y Crossroads. Conteo del referee. 1, 2. Y se acabó el combate para Kevin Owens. Y bueno, aunque lo intentó Kevin Owens por activa y pasiva, no lo logró. Y Cody Rhodes sigue siendo el campeón indiscutido de la WWE. A ver, hay que decir que probablemente ya al final del combate hay una traición. Muy probablemente además. Pero bueno, eso ya es algo que en el juego no voy a simular porque me tengo que meter en el modo universo. Y la verdad es que los combates en
apartado de juego son entre malos y horribles, así que mejor yo por ahí no paso, pero yo creo que sí va a haber una traición al final del combate. Creo que Kevin Owens no va a aceptar su derrota así tan fácilmente sin enojarse, ¿verdad? Así que yo creo que por ese lado va a ir, y probablemente en Bad Blood pues tengamos la segunda parte. Y sí, ¿por qué no? Why not? ¿Sabes? Ya que Cody Rhodes no ha tenido storylines muy fuertes desde WrestleMania, pues no estaría mal una segunda parte también con Kevin Owens, ¿no? Así que bueno, espero les haya gustado esta segunda simulación del próximo Premium Live Event Bash in Berlin. Si les gustó, pues ya saben, denle like, suscríbanse al canal, a ver si vuelvo ya, ahora sí más normalmente. Y bueno, ya nos veremos en la próxima simulación, que será el Main Event de Bash in Berlin. Un abrazo para todos, cuídense y ya nos veremos en el próximo video. ¡Adiós!